Ya, entonces estamos en la unidad, ya empezamos a ver variable compleja, que es la segunda unidad del curso en este caso, y entonces vamos a resolver problemas de variable compleja. Entonces, este es el auxiliar número 6, y lo primero que nos dicen en la pregunta número 1 son resolver algunas ecuaciones complejas, ¿no es cierto? Donde z en este caso ya no es una variable real como estábamos acostumbrados, sino que es una variable compleja. Entonces, antes que nada, les voy a hacer como así como un muy breve repaso de una cosa que vieron en intro al álgebra, que probablemente ya se hayan olvidado, porque es natural olvidarse de esas cosas. Entonces, voy a solamente para recordarles nomás que un polinomio, ¿no es cierto?, de grado n, que está en los complejos, uno lo puede escribir, y esto es como típico de intro al álgebra. Entonces, polinomio de grado n, uno lo puede escribir como la sumatoria de unos coeficientes. Voy a sumar en k, desde k igual 0 hasta n, por z a la k. Entonces, donde yo pido para que esto sea de grado n efectivamente, que el a sub n sea distinto de 0. Y además, como es un polinomio complejo, voy a decir que todos los a sub k pertenezcan a los complejos. ¿Ya? Entonces, esto es un polinomio en los números complejos. Entonces, eh, ¿se acuerdan algo de esto o no se acuerdan mucho de esto? Entonces esto como la forma que puede tener, ¿no es cierto? Es como un a sub n, ¿no es cierto? Z elevado a n más otros valores, ¿no es cierto? Hasta el a sub 0, ¿no es cierto? Y eso es un polinomio de grado n. Entonces, una cosa que se estudia harto son las ecuaciones de este tipo, donde el polinomio de grado n yo lo igualo a 0. Es decir, yo quiero sacar las raíces del polinomio. Esto se llama sacar las raíces del polinomio. Entonces, uno sabe de un teorema que viene en el intro al álgebra que se llama el teorema fundamental del álgebra, que esto en los complejos tiene n soluciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acordaban de eso? Entonces, estos los complejos... ¿Hay alguien que se murió? Yo no mucho. Ya, pero es como, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para algún n no tan grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo x a la cuarta más 3x cuadrado menos 2, por ejemplo, una cuestión que me acabo de inventar, igual a 0, esto uno sabe que en los complejos, si x es una variable compleja, que usualmente nosotros la llamamos ahora z, ¿no es cierto? Entonces lo notaría de esta forma, esto tiene 4 soluciones, o sea, tendría una solución Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Ya? Tal como, por ejemplo, ustedes estudiaron, no sé, en el colegio probablemente, las ecuaciones del tipo ax cuadrado más bx más c. Y ustedes sabían que esto, al ser una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Porque el grado más alto del polinomio es 2, esto tiene dos soluciones, x1 y x2. Entonces esto es como lo mismo, ¿no es cierto? Entonces si yo aquí tengo un z a la quinta, voy a tener 5 soluciones en el plano complejo. La diferencia con esto era que aquí esto también podía no tener soluciones en los reales. Ahora, lo que uno no sabía en ese entonces era eh, que no existan soluciones en los reales no significa que tampoco existan en los complejos. Entonces, como uno no estudiaba variable compleja en el colegio, ahí uno decía que la ecuación no tenía solución simplemente. Por ejemplo, un tipo de ecuación de esta es cuando, por ejemplo, a es igual a 1, b es igual a 0 y c es igual a 1. ¿No es cierto? En ese caso, ¿qué tendría? X cuadrado más 1, ¿no es cierto? Porque b vale 0, igual a 0. Entonces, aquí uno decía en el colegio que esta ecuación no tiene solución, ¿no es cierto? En los reales, porque no hay un número que yo lo lea al cuadrado, le sumo 1 y me dé 0. Porque x al cuadrado uno decía siempre es positivo. Ya, pero eso es cierto en los reales, no en los complejos. Entonces, esto es una ecuación de segundo orden que tiene dos soluciones. Y yo las puedo sacar hacia el ojo, ¿no es cierto? Y decir que, por ejemplo, x1 sería y
y x2 sería menos y. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahora con este razonamiento? Sí, Ya, entonces, dicho eso, lo importante acá es esto, en el fondo, que un polinomio de grado n tiene n soluciones cuando yo lo igualo a cero. Ya, esto es lo relevante. Entonces, ahora vamos a pasar ya a los problemas derechamente. Entonces, aquí hay como muchas técnicas. Una cosa que tienen los números complejos es que tienen muchas representaciones. Estoy buscando esto. Tiene muchas representaciones. Entonces, uno tiene la representación cartesiana, una representación polar, etcétera, una de Euler, una con coseno, etcétera. Hay muchas representaciones. Vamos a tratar de ver todas las que podamos hoy día. Entonces, de repente, hay muchos problemas que se trata de pasar de una representación a otra para que el problema se me sea más sencillo de alguna manera. Entonces, vamos a partir con la pregunta 1 y la parte A. Entonces, aquí haríamos la P1 y haríamos la parte A. Entonces, en la parte A nos dicen reserva la ecuación z a la quinta y era igual a 1. Entonces, eh, con lo que les dije antes, ¿cuántas soluciones debería tener esta ecuación? 5, 5. ¿verdad? 5, ¿no es cierto? Entonces, porque es una ecuación polinómica, ¿no es cierto? Un polinomio yo lo puedo reescribir, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, es equivalente a decir que tengo z a la 5 menos 1 igual a 0. Un polinomio de grado 5 que muchos de sus coeficientes son ceros y los demás son 1. Los dos que sobreviven, ¿no es cierto? A sub 5 y a sub 0 es 1. Entonces, o menos 1 en este caso. Entonces, es un polinomio igualado a 0 de grado 5, tiene 5 soluciones. Entonces, lo que vamos a querer hacer ahora es encontrar esas soluciones, pero para ello es mejor utilizar esta forma de acá. Entonces, una solución natural, ¿no es cierto? Que uno sabe que esto es solución, ¿no es cierto? Es el 1, ¿no es cierto? Si z vale 1 y yo lo reemplazo acá, 1 elevado a 5 me da 1. O sea que cuando yo encuentre mi set de soluciones, una de ellas debería ser el 1, naturalmente. ¿Ya? Entonces, aquí es donde vamos a utilizar, de alguna manera, no sé si llamarlo como una receta, pero es como un método que uno lo aplica y siempre funciona en general. Para este tipo de ecuaciones, ¿no es cierto? Que son polinomios igualados a cero. Si yo me meto con un logaritmo, por ejemplo, de z lo igualo a un x a la 3, el método que les voy a explicar ya no funciona porque esto ya no es un polinomio. Entonces, todo lo que les dije anteriormente no vale para ese tipo de ecuaciones, solamente para el tipo de ecuaciones polinomio de grado n igual a cero. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular esto en forma polar y lo vamos a expresar con la fórmula de Euler. Entonces, para eso necesitamos sacar el módulo de 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría el módulo de 1? Es simplemente 1, ¿ya? Y también necesitamos sacar el argumento de 1. El argumento de 1. Entonces, ¿cuánto sería el argumento de 1? Entonces, por mientras voy a hacer una circunferencia para que aprendamos cómo visualizar esto. Entonces, esta sería mi circunferencia. Quizá un sistema de referencia. A ver si esto funciona. Entonces, ¿cuánto sería el argumento de 1? ¿Alguien cacha cuánto sería el argumento de 1? Esto quedó más o menos. No tan bien ni tan mal. Ya, entonces, aquí uno lo que típicamente hace es ubicar el 1, ¿no es cierto? No sé para qué hice la circunferencia en verdad, porque aquí yo tengo, este es el plano de Argand que le habló el profe, ¿no es cierto? Que aquí tienen los números reales y aquí tienen los números imaginarios. Entonces uno ubica aquí los números complejos en general. Entonces, el 1 está, este número de acá, está puramente en la recta real. O sea, está aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo ubico el 1 ahí, ese sería mi número 1, ¿no es cierto? Que hay otra representación que yo la puedo ver en el plano, ¿no es cierto? Que yo esto lo puedo ver como un vector, ¿no es cierto? Como un vector que va desde el origen hasta el número 1 y tiene longitud 1 en este caso, ¿no es cierto? Porque el módulo de 1 es 1. Entonces, eh, ¿cuánto sería el ángulo que forma
este vector con la horizontal, que eso es el argumento básicamente de este número. ¿Cuánto sería el ángulo que forma? Es cero, ¿no es cierto? Porque no hay ningún ángulo. O sea, si el vector estuviera por acá, por ejemplo, ahí habría un ángulo, pero esto está justo en el eje real, por lo tanto, su argumento es cero. Entonces yo esto lo puedo reescribir, entonces la ecuación la voy a reescribir como z a la 5 igual a 1, ¿no es cierto? Que eso es como la representación polar, ¿no es cierto? 1 por e elevado a y argumento, en verdad lo voy a escribir como de forma general acá, es como eh, así, como el argumento de 1 por y por el argumento de 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso le suena de clases, esto de acá? ¿Cómo reescribir un número en coordenadas polares? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, Sí, alguien me dice que sí. ¿Ya? Entonces, esta representación es súper útil para sacar las raíces de la unidad. Esta cosa es un tema súper amplio que se estudia en los números complejos que se llaman las raíces de la unidad. ¿Por qué raíces de la unidad? Porque a la derecha tengo un 1 y yo quiero sacar cuántas raíces tiene la unidad, que es el 1. Entonces, esto no me sirve mucho, ¿no es cierto? Porque aquí tengo i por 0, esto sería exponencial elevado a 0, me da 1, y esto de aquí también sabemos que es 1, como que no, solamente he reescrito esto de acá. Sin embargo, esto de aquí es una función periódica. ¿Qué significa eso? Que se repite cada 2pi. Entonces, lo que uno hace aquí, y este es como el método para resolver estos problemas, es que yo aquí le agrego un 2n pi, ¿ya? Con algún n en los enteros. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿O no me van cachando? ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora, cuando lo tengo en esta representación de acá, yo lo que puedo hacer es sacar la raíz enésima, que en este caso sería la raíz quinta de z a ambos lados, y calcular z. Entonces, en ese caso, saco la inversa de la exponencial a la 5, entonces me quedaría el módulo de 1 elevado a 1 partido por 5 en este caso, por la exponencial de i, el argumento de 1 dijimos que era 0, así que aquí solo me queda el 2npi, y dividido por 5. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va cachando? Sí. Ya, entonces ahora queremos sacar nuestras soluciones, porque esta es como la forma general, ¿no es cierto? Ahora, aquí yo dije que n están los enteros, y hay infinitos enteros, pero antes yo le dije que solamente habían 5 soluciones. Entonces, ¿cuáles van a ser esas 5 soluciones? Bueno, ahí hay distintos métodos, y ese tipo de soluciones depende estrictamente del intervalo que ustedes se hayan definido como el conjunto del argumento de su número complejo. Es decir, el profe les definió que teta, como argumento de un número complejo, iba en un rango, ¿no es cierto? Que era de menos pi hasta pi, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, la manera de encontrar las soluciones es decir que n va a ser un número que va a partir en el cero, ¿no es cierto? Y como el intervalo tiene esta forma de acá, yo voy a encontrar las primeras 5 soluciones buscando simétricamente alrededor del cero. Es decir, eh, tengo el cero, ahí tengo una solución, ¿no es cierto? Ahora voy a encontrar la segunda. Como es cerrado a la derecha, parto mirando hacia la derecha. Entonces, al tiro sigo con eso. Ya, entonces, eh, la primera solución va a ser el 1, ¿no es cierto? Ahí me moví 1 a la derecha. La segunda solución va a ser 1 a la izquierda, menos 1. Y cuando llegue a 5 soluciones, ahí termino. Entonces, sigo con la siguiente. El 2. Ahí llevo 4 soluciones. Entonces ahora me voy a la izquierda, busco el menos 2, y ahí tengo, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 soluciones.
y por lo tanto ahora termino mi conjunto. Entonces, mis zetas van a ser todos los zetas que se escriben de esta forma con el n en este conjunto de acá. ¿Ya? Entonces, aquí uno lo que hace en general es asociar, les pone un índice a las soluciones. Entonces, a esta de acá, yo le voy a poner z sub 1, a esta de acá, z sub 2, a este de aquí, z sub 3, z sub 4 y por último, z sub 5. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a escribir todas las soluciones tal cual como me lo indica este conjunto. Entonces, Z1 sería, esto de aquí vale 1, así que ya no lo voy a escribir más así. Voy a escribir simplemente la exponencial, que eso es distinto de 1. Entonces voy a escribir e elevado a i, y tengo que reemplazar el n por menos 2. Entonces me va a quedar menos 4 pi quintos. Luego voy con el Z2. El Z2 sería la exponencial, y ahora reemplazo el n por menos 1. Entonces me quedaría e elevado a menos i pi quintos. ¿Ya? Después voy con el z sub 3. En ese caso tengo que reemplazar por 0. Entonces me queda e elevado a 0, que eso es 1. ¿No es cierto? Esa es la solución que nosotros habíamos dicho al principio que era razonable tener. Entonces ahí está esa solución. Va z a la 3, o sea, perdón, z sub 4, que sería reemplazar aquí el n por 1, ¿verdad? Entonces me quedaría e elevado, voy a poner el más para hacer énfasis de que es positivo, más i pi partido por 5. ¿Ya? Y después, por último, voy a encontrar la última solución, que es z sub 5, y va a ser e elevado a más i, y aquí va un 2, no, un 4, 4 pi quinto. Ya, creo que cometí un error, pero lo voy a rectificar inmediatamente. Ya, porque en estas soluciones de acá tengo que reemplazar el n por 1 menos 1, y cuando acá hay un 2. Entonces ese 2 por 1 me queda 2. Entonces aquí me falta un 2. Me falta un 2 y aquí también me falta un 2 pi partido en 5. Ahí sí, ahí estaríamos. Ya, alguien me pregunta por el chat si que no le quedó muy clara la relación entre el intervalo que pertenece θ y el conjunto n. Ya, eso es porque voy a hacer otro ejemplo. Eh, ya, imaginemos que tenemos la misma ecuación, pero ahora tenemos otro intervalo, porque esto es convención simplemente. Por ejemplo, yo que he trabajado con números complejos en general, trabajo en este intervalo, que es 0 a 2pi. 0 a 2pi. En ese caso, voy a... ¿Alguien está intentando entrar? Ya, entonces, en ese caso, el n para mí va a ser todos los n que van desde 0 hasta n menos 1, que en este caso es el n5, entonces sería de 1 a 4. Y ahí tendría mis 5 soluciones, ¿no es cierto? Si las escribo todas sería 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Para mí, esas serían mis soluciones cuando yo trabajo en este intervalo. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo en el intervalo eh, que va desde menos pi, pero es cerrado por acá y es abierto por arriba? Entonces, en ese caso, mi conjunto de n's, yo lo voy a construir de manera simétrica otra vez, pero ahora voy a avanzar una vez hacia la izquierda antes que a la derecha. Entonces, partiría por el menos 1, luego el 1, luego el menos 2 y luego el 2. En este caso, obtendría el mismo conjunto. Sin embargo, para cuando el número n es par, ahí cambiarían los conjuntos con este intervalo que es cerrado por la izquierda que con el que es cerrado por la derecha. Ya dice que le quedó claro, así que ya, esto es simplemente una curiosidad, porque hay gente, de repente pueden verlo en los libros, de repente que la gente se define en general este intervalo. E igual yo creo que depende del área, pero el profe va a trabajar con el intervalo de arriba, que igual es común, creo, en ciertas áreas de la ingeniería, entonces vamos a darle con ese, no hay problema. Si se fijan, son todos idénticos los métodos, así que da lo mismo con cuál trabajemos. El caso es que estas serían mis soluciones. Entonces,
Ya voy a borrar esto por un momento para escribir acá. Y entonces, claro, esta sería aquí está correcta la respuesta. Ya estaríamos listos con las soluciones de nuestra ecuación. Sin embargo, como yo les dije, hay más representaciones. Entonces, de repente, no sé, por ejemplo, en el UTEST, yo no sé cómo hacer el UTEST, honestamente, pero una cosa que les pueden preguntar es, no sé, cuál de las siguientes raíces es solución de una ecuación, por ejemplo, y se la ponen no de esta forma, sino que de la forma con seno y coseno. Entonces, para eso es necesario recordar una formulita que no sé dónde anotarla, la voy a anotar acá abajo. Entonces, dice que e elevado a i por, y aquí voy a anotar teta, es igual a coseno de teta más i seno de teta. Esa es una fórmula que la gente conoce como fórmula de Euler, que es una representación de la exponencial imaginaria. Entonces, yo podría bien representar este número de esa manera. Y esto también podría aparecer naturalmente como coseno de 4pi partido en 5 más i por seno de 4pi partido en 5. ¿Ya? Sería una forma equivalente de decir lo mismo. Esa sería una de las soluciones. Y aquí tendríamos coseno de... aquí tengo que poner el menos. No se olviden que ya un menos. Eso es súper importante. Entonces aquí iría un coseno de menos 2pi partido en 5 más i seno de menos 2pi dividido en 5. Esta de aquí no tiene otra representación. O sea, sería... Ya, igual uno lo puede representar. Se puede poner como medio pedante, ¿no es cierto? Y decir que esto es coseno de 0 más i seno de 0. Ya sería una representación de la otra manera, pero uno sabe que esto de acá es 0, esto es 1, así que es como que estoy diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí sigo, ¿no es cierto? Como coseno de 2 pi quintos más i seno de 2 pi quintos. Y aquí iría por último coseno de 4 pi quintos más i seno de 4 pi quintos. ¿Ya? Entonces esta sería otra forma de representar nuestro, digamos, nuestra solución. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí tenemos la representación polar y aquí tendríamos como la representación más cartesiana, ¿no es cierto? Porque tenemos y por algo, ¿no es cierto? Esto sería como el x más el y, ¿no es cierto? Donde el y sería seno de menos 4pi partido en 5 y el x sería coseno de menos 4pi partido en 5. ¿Ya? ¿Se cacha la idea? Hay dos representaciones. Cualquiera, por ejemplo, si ustedes le preguntan una raíz de esta ecuación y les ponen esto, claro, uno puede llegar por este método a que esta es la solución. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, el tipo de ecuaciones que podemos resolver con este método son del tipo z elevado a n igual a algún z0 que es constante, un numerito en los complejos, eh, algún z0, ¿no es cierto? Donde z0 es pertenecer a los complejos, ¿no es cierto? Solamente este tipo de ecuaciones uno la puede resolver por este método, pero son un tipo de ecuaciones que se estudian bastante y que suelen preguntarse por eso. Eh, Porque hay otras ecuaciones, las polinómicas en general no se sabe resolver. De hecho, hay alguien que demostró hace mucho tiempo que para polinomios de grado mayor que el 5 no existe una fórmula general. No hay una solución que uno pueda calcular, como por ejemplo la cuadrática, ¿no es cierto? Uno tiene una función cuadrática igualada a 0 y uno sabe una fórmula para calcular las soluciones. Eso pasa hasta el grado 5. Después del grado 5 en adelante, eso ya no funciona, no existen fórmulas para ecuaciones de grado mayor al 5. Entonces vamos a partir ahora con la B. Entonces la B, seguimos en la P1, y ahora vamos a hacer la parte B. La parte B me dice z cuadrado igual z menos 1. Entonces aquí yo veo una ecuación cuadrática. Esta no es de la forma que vimos antes, ¿no es cierto? No es z a la n igual a una constante, ¿no? Porque aquí tengo otra variable. Entonces,
Esta la podemos, pero es cuadrática, entonces la podemos resolver con nuestro método de PC1, ¿cierto? Es decir, que z a la 2 menos z más 1 es igual a 0. Y ahora puedo entonces encontrar z1, que sería la primera solución con el signo más de la fórmula de PCU, que sería mm, eh, menos b, ¿no es cierto? Que sería entonces 1 más menos, de ahí voy a quitar el menos, sería b cuadrado, que sería 1, menos 4ac, que sería 4 por 1 por 1, o sea 4. Y partido en 2 por a. En este caso el a es 1, entonces tengo simplemente un 2. Entonces el z1 sería eso con más y el z2 sería eso con menos, o sea 1 menos 1 menos 4 partido en 2. Entonces, si se fijan, voy a escribir esto un poquito más acá. Esto es como para introducirlos con la operatoria de los complejos. Entonces, voy a simplificar un poco más esto. Entonces, esto me va a quedar un medio, más la raíz de menos 3 partido en 2. Y aquí me va a quedar entonces un medio menos la raíz de menos 3 partido en 2. Entonces, yo sé que las raíces negativas, ahora yo las puedo escribir, no son problemáticas porque estamos en los números complejos, entonces esto sería un medio más raíz de 3 partido en 2 y. ¿Ya? Y esto de aquí sería un medio más, perdón, menos raíz de 3 medios y. Ya, entonces esta sería una representación de la solución. ¿Sí? ¿Se cacha la idea hasta ahora? ¿Sí? Ya, entonces esto es como para una cuadrática, pero entonces yo les dije que había más de una representación, esta sería la cartesiana, ¿no es cierto? Donde tengo x más y por y, ¿no es cierto? En este caso, lo voy a hacer solo con la de arriba, x sería un medio y la parte imaginaria sería raíz de 3 partido en 2. Ya, entonces yo puedo pasarme también a la forma polar, porque ustedes bien les podrían poner esta solución de esta ecuación en forma polar, no hay problema con eso. Entonces, ¿cómo saco la representación polar? Entonces ahí tengo que calcular, eh, voy a poner R1, que va a ser el módulo de Z1, ¿ya? Que eso es, uno lo llamaba el módulo, ¿no es cierto? El módulo de Z1. Entonces el módulo de Z1 es elevar cada componente al cuadrado, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces, en ese caso tendría 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Entonces eso me daría la raíz de un cuarto más 3 cuartos. Y si se fijan, esto da exactamente 1. Y R2 sería el módulo de Z2, que sería entonces la raíz de un medio al cuadrado. Y en este caso sería más, y aquí tendría un menos raíz de 3 medios al cuadrado. Pero si se fijan, ese menos va a desaparecer con este cuadrado de acá. Entonces me va a quedar al final la raíz de un cuarto más 3 cuartos, que eso es exactamente 1. O sea, significa que estos números tienen módulo 1. Entonces, otra representación que no vimos antes, pero que vamos a ver ahora, es la representación en el plano, ¿no es cierto? Porque hasta aquí es solamente álgebra, ¿no es cierto? Son ecuaciones, pero yo esto también lo podría representar en el plano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo sé hasta ahora? Hasta ahora, lo que yo sé, entonces aquí voy a poner mis ejes. eh, Eje real y para arriba el eje imaginario. Entonces, lo que yo sé hasta ahora es que este número está ubicada en una circunferencia de radio 1, porque su módulo es 1, ¿no es cierto? El módulo de estas dos soluciones es 1, por lo tanto, si yo digo que este radio, ¿no es cierto? Yo lo mido y es 1, entonces en algún lugar de esta circunferencia está esa solución. Ahora, ¿cómo sabemos si es aquí o es acá o es acá? Bueno, para eso necesitamos, para que esté bien definida, tenemos que calcular el ángulo. Y eso es calcular el argumento. Entonces vamos a poner el argumento 1, ¿no es cierto? De, eh, o vamos a llamar, mejor así, z1 igual el argumento de z1. Entonces, ¿cómo calculamos el argumento? ¿Se acuerdan?
era la tangente inversa de, en este caso, eh, para la primera solución sería, recuerden, aquí está el i y aquí está el x, sería entonces raíz de 3 partido en 2 dividido en un medio. ¿Ya? Entonces ahí se cancelan los dos y me queda entonces tangente a la menos 1 de raíz de 3. Ya que eso está bien definido también. Y el teta 2, entonces sería el argumento de z2, y esto yo lo definíamos en clases como tangente a la menos 1 de i partido por x. Entonces en este caso el i es todo esto de acá. Esto sería el i y este de aquí sería el x. Entonces en este caso tendría menos raíz de 3 partido en 2 dividido en un medio. Entonces aquí de nuevo se cancelan los dos. Y esto me queda la tangente a la menos 1 de menos raíz de 3 partido en 1, o sea, menos raíz de 3. Ya, y uno puede calcular esos ángulos. A ver si yo los puedo hacer. En ese caso, tendría algo como de este estilo. Por lo tanto, no, sería más bien así, para que esto me dé un medio. Entonces sería el ángulo pi tercio, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver en la calculadora después, pero esto daría pi tercios. Y este de acá, como tangente es una función impar, sería menos pi tercios. Entonces ahí tendríamos nuestras soluciones, de alguna manera. ¿Ya? ¿Se cachó hasta acá? Ya, entonces esa sería, estamos a punto de escribir la representación polar, entonces no la he escrito todavía, pero yo puedo decir entonces que Z1 sería el módulo de Z1, ¿no es cierto? Esta es la representación polar por E elevado a I, el argumento de Z1. Entonces si yo reemplazo lo que he calculado, entonces esto sería 1 por E elevado a I, eh, sería pi tercios. Ese sería Z1, que yo lo puedo eliminar este 1, ¿no es cierto? Y simplemente decir que es E elevado a I, pi tercios. Y el Z2 sería entonces la misma idea. Aquí voy a llegar al final a que es E elevado a I por menos pi tercios. Entonces ahí tendríamos nuestra solución. Ya, súper. Entonces, hasta ahora, ¿vamos bien acá? ¿Cómo vamos con esto? ¿Sí? ¿Bien? Ya, entonces vamos a hacer estas últimas dos. Vamos a hacer la C, digamos, por el método tradicional, y la 4 vamos a ver, la vamos a calcular en una línea sabiendo un poco de simetría. Entonces, vamos con la C. Entonces seguimos con la P1. Entonces, la P1. Y vamos con la C. Entonces la C me dice z elevado a 3 igual a 8i. Entonces, aquí, cosa nueva, ¿no es cierto? Tenemos un i. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar el i? Entonces, para eso nos podemos ayudar, por ejemplo, de la circunferencia en el plano complejo. O del plano complejo simplemente. Aquí vamos a tener entonces eh, los reales, para acá los imaginarios. ¿Y dónde está ubicado el i? El i está ubicado a una distancia 1 del origen hacia arriba. Aquí está el i. Entonces, es un vector que apunta hacia arriba. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como 8 por e elevado a i, pi medios. ¿Por qué pi medios? Porque pi medios es el ángulo que recorre ese número o vector, si quieren, i. ¿No es cierto? Entonces, el ángulo que forma acá es un ángulo recto, que es pi medios. Entonces, i es pi medios. O sea, e elevado a i pi medios. Eso es i, básicamente. Alguien pregunta, ¿siempre es pi medios? No necesariamente, porque ¿qué pasa si yo me doy una vuelta entera? Podría ser pi medios más 2pi, por ejemplo. O podría ser pi medios más 80pi. Eso también serviría. ¿Ya? Pero uno se define un intervalo donde es válido, ¿no es cierto? Porque estamos restringidos a los ángulos teta desde menos pi hasta pi incluido.
Ya, entonces, ahora que lo tengo en esta representación, puedo extraer la raíz, pero antes necesito agregar mis soluciones, ¿no es cierto? Más 2n pi. Entonces, z va a ser, aquí tengo que sacar la raíz cúbica, sería 8 elevado a un tercio. Y aquí también la raíz cúbica, por supuesto, entonces sería e elevado a i, pi medios más 2n pi dividido en 3. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ya, entonces de nuevo, z va a ser la raíz cúbica de 8, que uno sabe que es 2. Y aquí entonces yo me puedo empezar a cranear, ¿no es cierto?, con los n. ¿Cuántos van a ser los n? Entonces, tenemos que tener, ¿cuántas soluciones? 3. Y el intervalo es el mismo de antes. Entonces, digo, parto por el 0, voy 1 a la derecha, 1, 1 a la izquierda, menos 1, y ahí tengo 3, por lo tanto termino ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener entonces 3 soluciones. Entonces, voy a anotar z 2 elevado a y aquí, ¿cómo lo podría hacer entonces? Eh, Voy a pasar este 3 adentro. Entonces, esto me va a quedar e elevado a pi partido por 6 más 2n pi partido en 3. ¿Ya? Entonces ahora voy a escribir las soluciones cada una por separado. Entonces z1 sería 2 por e elevado a i pi sextos y ahí tengo que reemplazar por menos 1. Entonces me quedaría menos 2 pi, en este caso tercios. Esa sería mi primera solución. Luego tendría la solución 2, que sería 2 por elevado a i, y aquí tengo que reemplazar por 0, entonces me va a quedar simplemente elevado a i pi medios. Y finalmente me queda z3, que va a ser entonces esta de acá. Tengo que reemplazar n igual a 1, o aquí también lo puedo reemplazar. Entonces me va a quedar 2 elevado a i, y aquí me va a quedar pi sextos más 2 pi tercios. Y ahí tendría mi tercera solución. Entonces, aquí podría de nuevo hacerlo de seno y cosenos, pero no lo voy a hacer ahora porque ya entiendo que se cachó más o menos la idea. Entonces, me queda esto de acá. Simplemente este lo puedo simplificar un poco, ¿no es cierto? Yo sé cuánto vale esto de acá. Este es simplemente 2i. ¿Ya? Entonces ahí tengo la representación inmediatamente en cartesiana, ¿no es cierto? Porque esto es cuando x vale 0, ¿no es cierto? La parte real, y la parte imaginaria vale 2. Esa sería mi solución de Z2. Las otras las puedo calcular con seno y coseno usando la fórmula de Euler, etc. Ya, entonces, hay lo último, bueno, antes de pasar a la siguiente, ¿se cachó la idea? Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Y esta la vamos a tratar de hacerla en una línea. Entonces hay una cosa que cumplen las raíces de la unidad, que esto es todo un tema, ustedes lo pueden googlear si quieren y se van a encontrar con mucha literatura al respecto. O sea, es un tema muy estudiado que se llama las raíces de la unidad. Entonces aquí tenemos una raíz de la unidad. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, raíz de la unidad. Por ejemplo, el A sería una raíz de la unidad. Las otras dos no, pero la D volvería a ser entonces una raíz de la unidad. Entonces, las raíces de la unidad, uno las estudia haciendo una circunferencia de radio 1, usando el plano complejo. O sea, aquí tendría los números imaginarios, aquí los reales. Y entonces, hay una solución que nosotros dijimos que era la evidente, ¿no es cierto? Que era 1, ¿no es cierto? Porque si yo reemplazo aquí 1, la ecuación se satisface, por lo tanto, 1 tiene que ser una de las soluciones. Y luego hay simetrías en el plano complejo que uno puede utilizar. Entonces, una simetría, por ejemplo, es que las raíces de la unidad se ubican en ángulos iguales, ¿ya? Unas separadas de otras. O sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos 4 soluciones. Entonces, aquí está Z1, si la ordenamos así, Z1, Z2, Z3
y Z4. Z4, entonces lo que me dice esto es que este ángulo de acá, con Z1, tiene que ser el mismo ángulo con Z2 y el mismo ángulo con Z4, ¿no es cierto? Estos ángulos tienen que ser iguales. Mi dibujo está malísimo, o sea, horrible, pero la idea es que el ángulo entre dos soluciones tienen que ser iguales. Sin embargo, por ejemplo, estas no podrían ser las soluciones a esta ecuación porque el ángulo entre Z4 y Z1 es gigante, ¿no es cierto? Es mucho más grande que los otros. Por lo tanto, la única manera de, de alguna forma, dividir este ángulo que es 2pi, ¿no es cierto?, en cuatro partes iguales, es que si yo ya sé que esta es una solución, es que mi otra solución esté ubicada de esta manera. Entonces pongo ahí Z2, Z2, aquí Z3 y aquí Z4. Si se fijan, eso cumple con que el ángulo entre Z1 y Z2 es pi medios, el ángulo entre Z2 y Z3 es pi medios, el ángulo entre Z3 y Z4 es pi medio, y el ángulo entre Z4 y Z1 también es pi medios. Ya, o sea, es el mismo ángulo, no tiene que ser pi medios, sino que tiene que ser el mismo. Eso es el requisito. Entonces, basado en un argumento de simetría que cumple los números complejos, yo puedo decir que esas son las soluciones y ya las pillé sin hacer ningún cálculo. Ustedes lo pueden hacer, digamos, haciendo el método que les enseñé y van a ver entonces que si yo la anoto de esta manera, Z1 me da que es 1, ¿no es cierto? Z2 sería I, Z3 sería menos 1 y Z4 sería menos I. Ya en representación polar, si ustedes lo hacen por el otro método, que les recomiendo mucho hacerlo, este sería elevado a i por 0, este sería elevado a i por pi medios, este de acá sería elevado a i por pi, y este sería elevado a menos i por pi. Y ahí como yo los puedo determinar así al ojo, es porque veo aquí las soluciones y veo los ángulos que forman. Si se fijan, el Z1, que es el 1, forma un ángulo 0 con respecto al eje real. El Z2, pi medios, por lo tanto aquí pongo un pi medios. El Z3 forma un ángulo de pi. Ah, y el Z4, si se fijan, lo escribí mal. Y ahora me acabo de dar cuenta haciendo el dibujito bien. Entonces, el Z3 forma un ángulo pi y el Z4 es menos pi medios. Entonces aquí es menos pi medios. Ahí estaríamos. Entonces esas serían las soluciones. ¿Ya? ¿Se cachó más o menos el argumento? El de simetría, que de repente les puede ahorrar, ¿no es cierto?, harto cálculo. Pero también lo pueden hacer por el método que les enseñé y también les va a salir. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos con las ecuaciones. Ecuaciones en el plano complejo. Entonces, ¿estamos bien con esto? ¿Se cachó la idea? La idea es que Sí. ustedes igual resuelvan más ahí en el apunte, hay más problemas. Entonces, los invito a que resuelvan un par de más de estas ecuaciones por su cuenta para que se acostumbren con el método, se familiaricen. Si tienen alguna duda, me preguntan por correo, no hay problema con eso. Y yo creo que con eso van a ir andando súper bien para adelante. ¿Ya? ¿Estamos bien? Disculpa, a mí me quedó una duda, pero no sé si fue porque anoté yo mal las cosas. En Ujú. la C, ¿Ya? Z2, ¿por qué no es bisextos? Z2, espera, se me pegó esta cosa. A ver, espera, un segundo. Ahí está. Entonces, Z2, Sí. ¿por qué no es pi sextos? Ah, tienes toda la razón, ¿o no? Ah, sí, tienes toda la razón. De hecho, es pi sextos, sí, aquí esta fue mala mía. Ah, Entonces, vale, vale. perdón. Ya, aquí es, entonces, pi sextos menos 2 por 0 por pi partido en 3. Entonces sería 2 elevado a i pi sextos. Sí. Uy, sorry. Ah, vale, muchas gracias. Mala mía. Ya, por hacerlo muy rápido. Ya, pero ¿se cachó más o menos la idea? Ya, entonces, ya, lo que les dije era familiarícense con eso, haciendo un par de ejercicios. Tampoco es que hagan 80 problemas de eso, sino que un par nomás. Con eso ya se van a familiarizar con el método. Entonces, ahora vamos con algunas proposiciones también es operatoria de los números complejos. Entonces,
hay una función que creo que alcanzaron a ver como al final de la última clase, que es la función exponencial. Entonces, la función exponencial es f de z, ¿no es cierto? Igual a e elevado a z, donde z es una variable compleja, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que derivemos e a la z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se deriva en los complejos? Bueno, van a ver ustedes con el paso de las clases que es más o menos bastante similar a cómo se deriva en variable real. Como que eso es como una cosa muy bacán que tiene la variable compleja, que muchas de las propiedades como que se repiten. Sin embargo, es útil de alguna manera trabajar como eh, con la variable compleja como con la esencia que tiene, en el fondo con las definiciones. Eso es lo que quiero decir. Entonces vamos a escribir esto con una representación del tipo cartesiana. O sea, vamos a decir que z, entonces uno lo puede escribir como x más y complejo por y, en donde x, z, perdón, x, y pertenecen a los reales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tendríamos que f de z se transforma en f de x, y. Y entonces, la representación que le voy a dar en este caso sería e elevado a eh, x más y por y. Ya, lo único que hice acá fue reemplazar el exponente, ¿no es cierto? Z por esto de acá. Entonces, usando las propiedades de la exponencial, yo puedo separar esto, ¿no es cierto? Porque suma de exponenciales es producto de, o sea, suma de exponentes es producto de exponenciales. Entonces, yo lo puedo separar como e elevado a x por e elevado a y por y. Muy bien. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es utilizar la fórmula de Euler para esta parte que es una exponencial imaginaria. Entonces, lo que puedo hacer es mantener la exponencial en x y la otra pasarla a una representación con cosenos y senos. Entonces, en ese caso, tendría coseno de y más y seno de y. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, yo puedo separar entre parte real y parte imaginaria. Eso es como la representación cartesiana en general para las funciones. Entonces tendría e elevado a x por coseno de y más, y aquí voy a como factorizar por el y tendría e elevado a x seno de y. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes vieron que hay funciones, las funciones complejas en representación cartesianas, uno las escribe como de esta manera, esto es de manera genérica, ¿no es cierto? Como u de x, y más unidad imaginaria por b de x, y. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi u y mi b? Esa es la pregunta. Entonces, simple porque lo separé, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces, esta de aquí sería mi u de x, y esta de acá sería mi b de x, y. Muy bien, entonces lo que yo puedo hacer ahora es calcular las derivadas. Asumiendo que existen, ¿no es cierto? Yo voy a calcular df a dz, que una forma de calcular las derivadas es calcular du a dx más y por db a dx. Ya, entonces vamos a utilizar esa representación y entonces lo que tengo que hacer aquí es derivar esto con respecto a x. Ahora estoy derivando en variable real, ¿no es cierto? Porque estas son funciones reales. O sea, quiero decir, el u de x, y y el b de x, y son campos escalares, reales, que yo les puedo aplicar todas las operaciones que ya vimos en el curso, ¿no es cierto? Y en cursos anteriores también. Entonces, derivar u con respecto a x es solamente derivar la exponencial, y uno sabe que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, al menos en los reales. Entonces, en ese caso me quedaría simplemente elevado a x coseno de y, y cuando aquí le tengo que sumar entonces un i por la derivada de b con respecto a x. Entonces, la misma idea, tengo que derivar eso con respecto a x. La exponencial derivada me da la exponencial, entonces me queda e elevado a x por seno de y. Y si se fijan,
ahora yo vuelvo de vuelta, ¿no es cierto?, a mi representación en variable compleja, no en cartesianas, y entonces de nuevo factorizo por x, multiplico por coseno de y más y seno de y. Aquí simplemente factoricé por la exponencial. Y entonces ahora vuelvo de vuelta, ¿no es cierto?, a mi representación polar, pero con exponencial imaginaria. Entonces esto está en senos y cosenos, y ahora lo paso entonces por e elevado a la y imaginario por y. Y finalmente, de nuevo, utilizando la relación de las potencias para la exponencial, yo puedo decir que esto es e elevado a x más y por y. Y ya para finalizar, ¿no es cierto?, yo me doy cuenta que esto es z. Esto es z, entonces esto es e elevado a z. Entonces, si se fijan, el esquema fue más o menos el siguiente. A mí me dieron la f de z de esta forma. Yo la pasé a una representación cartesiana, ¿no es cierto?, donde pasé a trabajar con f de x, y igual a u, lo voy a poner como u más ib nomás, donde uno sabe que estos u y estos b dependen de x e y, y después hice las derivadas, ¿no es cierto? Aquí derivé, aquí apliqué derivadas, y después me volví a f de z, a la representación con z en el fondo. Entonces, ese es un procedimiento que en general se hace harto cuando uno quiere calcular cosas en variable compleja. Y es otro de los métodos que uno utiliza. Adelante vimos cómo pasamos de cartesiano de repente a polar, y uno también puede hacer lo inverso, ¿no es cierto? O ir para un lado y después volverse también. Entonces, eso fue lo que hicimos ahora. ¿Sí? ¿Se cachó la idea? Entonces, lo que hicimos aquí fue, aquí pasamos a la otra representación. No, así no era. Acá arriba pasamos a la otra representación. Sí, aquí pasamos a la otra representación. Aquí lo que hicimos fue derivar en esa representación usando esta fórmula, y después, entonces lo que hicimos fue devolvernos. Aquí nos devolvimos y llegamos de vuelta a nuestra variable z. ¿Ya? ¿Se entendió? Recuerden que si tienen cualquier duda me pueden interrumpir nomás y me preguntan. Ya, pero este es un procedimiento entonces que se usa harto. Y yo creo que ahora entonces la B se las voy a dejar a ustedes para que la hagan ustedes. Vamos a pasar a la C. Entonces, en la C nos piden demostrar una identidad de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, antes de empezar a resolver, es bueno, ¿no es cierto?, de repente preguntarse ya, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, tengo una representación con Z, y aquí tengo una representación con sus variables cartesianas, ¿cierto? Con x e y, con la parte real, con la parte imaginaria. Entonces sería natural, por ejemplo, tratar de, por ejemplo, cambiarme de este z a un x más y complejo por y. Entonces, eso es como para que uno tenga más o menos una idea de qué hacer, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, no es tan evidente que yo tengo que pasarme a la forma cartesiana, ¿no es cierto? Porque me entregan algo en z y me devuelven algo en z. Aquí también, ¿no es cierto? Me pasan algo en z, yo me puedo ir a las cartesianas y después volverme a z, y aquí está más evidente, ¿no es cierto? Porque me pasan algo en z y me entregan algo en cartesianas. Entonces está mucho más evidente que voy a tener que transformar de alguna manera de esta representación a cartesianas. Entonces, dicho eso, vamos a utilizar este hint de acá, que dice que usemos sin demostrar que e elevado a z es coseno de z más y seno de z. Ya aquí me faltó un imaginario, un i en la exponencial. Aquí debería ser iz. Me acabo de dar cuenta de eso. Entonces, igual lo vamos a anotar aquí en la hoja bien. Y ahí después yo les corrijo el enunciado cuando les suba la pauta. Entonces, ya, entonces la fórmula que nos dicen usar, que es una fórmula muy útil, y esta sí que se la recomiendo guardársela muy bien y sabérsela. No es una fórmula muy larga, así que esta se la pueden aprender sin problemas, que e elevado a iz es coseno de z más y seno de z. ¿Ya? Esta es la fórmula de Euler y es muy importante y nos va a servir caleta para resolver un montón de problemas. Entonces,
lo primero que vamos a hacer es una cosa que siempre se hace, y este es un procedimiento también estándar que se usa con la variable compleja, y es que yo calculo lo mismo pero con menos z, es decir, calculo e elevado a menos iz. Entonces, como es natural, lo que yo hice fue cambiar z por menos z. Entonces, a la derecha voy a tener lo mismo, pero cambiado los z por menos z. Entonces aquí voy a tener menos z, coseno de menos z, y aquí voy a tener entonces más i seno de menos z. Entonces ustedes saben, por ejemplo, que eh, coseno de un negativo, el coseno no le importa el signo, lo borra de alguna manera, y el seno de alguna manera saca el signo, ¿no es cierto? Entonces esto me va a quedar coseno de z menos i seno de z, ya porque esta es una función impar. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es, ¿se cachó esto? Porque quiero borrar una línea para que se vea más evidente una cosa. Pero antes de borrarla me gustaría saber si se cachó esto. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces voy a borrar esta de aquí porque quiero dejarlo como en dos líneas así juntitas para que se cache más o menos la idea. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí tengo dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo estas ecuaciones sumarlas y restarlas, y eso me va a dar, me van a dar algunos resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo estas ecuaciones? Yo les puedo poner, si quieren, numeritos, ¿no es cierto? Entonces, les puedo poner aquí la ecuación 1, y esta sería la ecuación 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo sumo 1 más 2? Entonces, si sumo 1 más 2, en la parte izquierda, ¿no es cierto?, tengo que sumar esas exponenciales. Entonces me va a quedar e elevado a iz más e elevado a menos iz. ¿Ya? Y a la derecha, ¿qué voy a tener a la derecha? Las exponenciales, o sea, perdón, la parte imaginaria se van a cancelar porque tienen signo opuesto. Y la parte con coseno se va a sumar y me va a quedar el doble del coseno de z. ¿Ya? Entonces de aquí yo puedo calcular cuánto vale el coseno de z en términos de las exponenciales. Que esto es una cuestión que yo creo que es algo que en su momento a mí me sorprendió mucho, de que el coseno uno lo puede expresar en términos de exponenciales. Porque en el fondo el coseno no es más que otra representación de la función exponencial. Entonces, aquí tenemos una representación para el coseno de z, de esa manera. ¿Ya? Y uno también podría obtener lo mismo para el seno, ¿no es cierto? Si en vez de yo sumar las ecuaciones, en este caso las resto, ahí voy a tener también una expresión para el seno de z, que les recomiendo mucho hacer a ustedes. Yo simplemente lo voy a escribir acá, que es e elevado a iz menos e elevado a menos iz partido en 2i. Ya esa es la otra representación para el z en términos de la exponencial. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Hasta acá se cacha? ¿Sí? Ya, entonces volvemos a el auxiliar. Entonces, lo que queríamos era expandir este coseno. Entonces, ahora vamos a simplemente expandir este coseno usando esta expresión de acá. Entonces, vamos a partir, vamos a decir que coseno de z es lo mismo que coseno de x más y imaginaria por y. ¿Ya? ¿Y por qué me pasé a las exponenciales? ¿Por qué hice todo como este show? Es porque, claro, si yo llego hasta acá, ¿qué hago con el coseno ahora? ¿Cómo lo expando en términos de x e y? Como que es súper complicado, pero con la exponencial no es tan complicado. Y esa es la ventaja de pasarnos a las exponenciales. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es usar esta representación de acá, reemplazando el z por lo que corresponde, que en este caso sería x más y imaginaria por y. ¿Vale? Entonces, vamos eh, a reemplazar, ¿no es cierto? Acá estamos en esta línea de las ecuaciones. Entonces sería e elevado a i por x más i por y. Y aquí tendríamos más e elevado a menos i. Y aquí tendríamos x más i latina por y. Y aquí tendríamos un partido en 2. Ya lo único que hice fue
reemplazar este z por x más y, y este z por x más y. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer ahora, este 2 lo voy a escribir como un medio para no escribir una fracción tan grande. Entonces va a ser un medio de... y estas exponenciales de aquí las puedo separar, ¿no es cierto? Como producto de dos exponenciales. Entonces la primera va a ser e elevado a i por x y la segunda va a ser e elevado a i cuadrado por i. ¿Ya? Y luego hago lo mismo con esta. Entonces me va a quedar más e elevado a menos i por x por e elevado a menos i cuadrado por i. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ya, qué bueno. Entonces, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver, ¿no es cierto?, que i cuadrado, nosotros sabemos que es menos 1. Entonces vamos a reemplazar ese menos 1 donde corresponda. Entonces simplemente voy a copiar lo que no es i cuadrado, o sea, aquí sería i por x, y aquí multiplicación, ¿no es cierto?, por elevado a menos i. Y aquí tendríamos más e elevado a menos ix, y aquí tendríamos por e elevado a más i. ¿Sí? Simplemente reemplacé esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, esta es una exponencial real, ¿no es cierto? Porque sabemos que i es real. Entonces podemos expresar esto de acá en términos de senos y cosenos. Entonces vamos con eso. Entonces un medio. Y ahora repito lo que voy a hacer, que la exponencial imaginaria la voy a escribir con senos y cosenos, que es la fórmula de Euler. Entonces esta exponencial real la voy a dejar así tal cual, elevado a menos i, y ahora voy a expandir esto de acá. Entonces eso sería coseno de x, más i seno de x. ¿Ya? Y aquí hago lo mismo con este término. Entonces esta exponencial es real, o sea, me queda más e elevado a más i. Pongo el más simplemente para ser enfático. Y aquí me va a quedar entonces coseno de menos x más i seno de menos x. ¿Por qué menos x? Porque aquí tengo un menos x. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer ahora es, digamos, factorizar por coseno, ¿no es cierto? Porque una cosa que va a pasar aquí es que este menos de aquí no va a ser relevante, este de aquí sí, porque se va a ir para afuera. Entonces voy a reescribir eso para no perderme, ¿no es cierto? Es bueno de repente, y esto es como un consejo, de escribir las hojas que sean necesarias nomás. Aquí estoy simplemente reemplazando el menos x por lo que tenga que ser, pero sirve porque aquí uno como que se tiende a marear con tantas cosas que hay iguales. Entonces, una recomendación es escribir todo lo que tenga que escribir nomás. Ya, entonces aquí sería coseno de x, porque el coseno de menos x es igual al coseno de x. Y el seno de menos x es menos seno de x. Aquí, entonces aquí me quedaría menos i seno de x. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer entonces es factorizar por coseno, ¿no es cierto? Porque tengo términos con coseno y términos con seno. Entonces, voy por eso. Entonces, primero con el coseno. Coseno de x y ahí factorizo. Entonces, ¿qué está multiplicando al coseno? Aquí tengo una exponencial con exponente real negativo, es decir, tengo e elevado a menos i. Y por este otro lado tengo e elevado a más i. Entonces, más e elevado a más i. Súper. Y ahora voy a factorizar por i seno de x. Entonces, más i seno de x. Y de nuevo abro la factorización que está multiplicando a este i seno de x, una exponencial con exponente real negativo, es decir, e elevado a menos i. Y a este seno de acá tengo que anteponer este signo menos, ¿no es cierto? Menos. Y multiplica a una exponencial con exponente real positivo, es decir, e elevado a más i. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Todavía están también hasta acá? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, un medio lo voy a distribuir acá. ¿Ya? Entonces, de hecho, alguien ya dijo en el chat que
Claro, ahí aparecen los hiperbólicos, exactamente. Entonces, el coseno de x simplemente lo reescribí y ahora voy a reescribir esto con el 1/2. Entonces me va a quedar e elevado, y esto lo voy a dar vuelta, simplemente por convenciones. ¿Ya? Voy a escribir aquí el con más y acá el con menos. Partido en 2. Y aquí más y seno de x. Y entonces aquí de nuevo distribuyo el 2, el 1/2, perdón. Y me va a quedar entonces e elevado a menos i menos e elevado a más i partido por 2. Ya, entonces hay una cosa que voy a hacer aquí, que espero que estén muy atentos ahora para ver este cambio de signos que voy a introducir acá. Entonces lo que yo quiero es multiplicar por un menos adentro y afuera. O sea, voy a multiplicar por un menos acá y por un menos a todo el paréntesis. Entonces este signo de acá yo lo puedo distribuir, ¿no es cierto? Cambiando estos signos de acá adentro. Entonces en ese caso me quedaría así. Más y este menos. Ya, lo único que hice fue multiplicar por un menos adentro y afuera. O sea, puse un menos acá y di vuelta a estos para que me quedara de esta manera, que es como aparece el seno hiperbólico. No sé si se perdieron con eso, pero es simplemente un truquito algebraico para que aparezca el seno hiperbólico de alguna manera. ¿Ya? Entonces, bueno, si tienen alguna duda me cuentan y lo resolvemos, lo vemos con más calma. Pero aquí tenemos entonces en la última línea, ya casi pasando a la siguiente hoja, esto de acá es el coseno hiperbólico de y. ¿Ya? Una función conocida, coseno hiperbólico de y. Y aquí tendría menos y seno de x. Y esto de acá es también una función conocida que uno le llama el seno hiperbólico de y. Entonces aquí sería por el seno hiperbólico de y. Entonces ahí terminamos con nuestra demostración. No sé si una demostración, es como la deducción de una identidad. ¿Ya? ¿Se cachó? Ya, entonces ahí estaríamos con la identidad. Vamos a ver si la escribí bien en LaTeX, que creo que sí. A ver, sí, está bien. Coseno de x, coseno hiperbólico de y, menos, claro, está perfecto. Ya, entonces eso es lo que obtuvimos, exactamente eso. Y simplemente aquí podríamos ver algunas curiosidades simplemente. Entonces, que tienen que ver con de alguna manera, el álgebra que se define en los complejos, ¿no es cierto? Como que esto es toda una álgebra nueva, se abre un mundo de posibilidades. Entonces, voy a llevar estos un minuto nomás para ver cosas interesantes, ¿ya? Que uno no veía antes porque trabajaba siempre con números reales. Entonces, por si acá la D, esas las dejo para ustedes, para que es como ejercitar esto mismo, pero con otra identidad. Exactamente son los mismos pasos, el mismo principio, para que lo hagan ustedes. Entonces, esta de aquí es la identidad que acabamos de demostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esto de aquí es coseno de eh, x más y por y. Entonces, imagínense que nosotros queremos recuperar nuestra función real, ¿no es cierto? El coseno de x que conocemos de toda la vida, desde primer año, primer semestre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Decimos que y igual a 0 y veamos qué pasa. Entonces reemplacemos y igual 0 acá, y igual 0 acá y veamos qué pasa. Entonces, uno sabe que el coseno hiperbólico de 0 es 1 y el seno hiperbólico de 0 es 0. Entonces, en ese caso, me queda que coseno de x, que es lo de acá, ¿no es cierto? Cuando yo reemplazo igual a 0, me da una identidad, ¿no es cierto? Que es coseno de x. O sea que, en el fondo, lo que estoy viendo acá es que esta fórmula funciona, ¿no es cierto? Cuando yo quiero recuperar mi fórmula real, cuando apago los imaginarios, digo que y igual 0, se recupera mi fórmula de toda la vida, ¿no es cierto? Coseno de x es igual a coseno de x, parece una tautología, parece demasiado obvio, y lo es en cierto sentido, pero eso solamente nos verifica de que lo que hemos estado haciendo está bien. Entonces, cuando nosotros, en vez de apagar los imaginarios, apagamos los reales, ahí la cosa se pone un poco más interesante. Entonces ahora vamos a ver el otro caso, cuando apagamos
los reales. Entonces vamos a decir que x es igual a 0. En ese caso tenemos coseno de y por y. Y esto es algo nuevo porque esto es algo que no habían visto antes. Entonces, en ese caso tengo que reemplazar 0 acá, 0 acá. Entonces, coseno de 0, ustedes saben bien que eso es 1. Por lo tanto, aquí me queda coseno hiperbólico de y. Y seno de 0 es 0, por lo tanto, ese se muere, todo este término se muere. Y me queda esta formulita de acá, que cuando yo le pongo un número complejo al coseno, esto me da un número real, lo cual es... no, perdón, cuando yo le pongo un número imaginario, porque este es puramente imaginario, no es complejo, no tiene parte real, entonces esto me da un número real, porque el coseno hiperbólico evaluado en un número real me da un número real. Y eso igual es impresionante. Y otra cosa que uno a la que estaba acostumbrado, ¿no es cierto? Que en variable real uno decía que coseno de x es siempre menor o igual que 1, que está acotada. Pero esto solamente es cierto para los reales, porque si yo aquí le pongo, no sé, un número súper grande, ¿no es cierto? 1000, por ejemplo, un número imaginario, 1000 por i, en ese caso, el coseno, esto va a ser mayor que 1. O sea, esto puede ser mayor que 1 cuando el argumento del coseno es imaginario, por ejemplo. Entonces eso ya abre un mundo de posibilidades y esto de alguna forma no es más que reafirmar también el hecho de que cuando uno habla de coseno de una variable z, es una forma muy directa de hablar de la exponencial de z. O sea, la exponencial de z y el coseno de z están muy ligados, son representaciones distintas de una misma función, y eso es algo que es muy potente también para los números complejos. ¿Ya? Entonces, ¿se cachó esta idea? Esto como que no era parte de los problemas que íbamos a hacer, pero me parece como importante recalcarlo para que cachen como la operatoria que tiene todo esto. Hay muchas más posibilidades ahora. Coseno no tiene por qué estar acotado. Puede ser mayor que 1 si el número tiene una parte imaginaria, ¿no es cierto? Y la forma general la tienen acá. Entonces, esta fórmula igual es súper importante porque me permite calcular coseno de un número complejo para cualquier complejo, ¿no es cierto? Ya, entonces eso sería con esto de acá. Entonces, ya igual he ido súper rápido, no sé si lo han notado, pero hemos ido súper, súper rápido. Entonces lo que podríamos hacer es darnos un pequeño break, así como hasta las 7:20, 7:21. ¿Les tinca? Porque me imagino que igual están medio mareados, ¿no? Yo al menos lo estoy, así que estaría bueno tener un break hasta las 7:22, ya para que tengamos 5 minutos, para que se busquen un vaso de agua, vayan al baño o un café, no sé, lo que sea. Entonces a las 7:21 volvemos, ¿vale? Se voy a pausar. Ahí, vamos a la grabación. Entonces ya están ahí, para que hagamos el problema número 3. El problema número 3 es un problema que vamos a hacer de dos maneras distintas. Entonces, ya lo vamos, yo creo, a pasar ya, primero leámoslo. Entonces, sea f una función que va de los complejos hasta los complejos y satisface la siguiente ecuación. Nos dan una representación en cartesiana, fíjense bien, con z, ¿no es cierto?, la expresión en cartesianas. Nos dicen, determine si f es derivable y en caso de ser así, determine el conjunto omega, subconjunto de los complejos, en donde esto es cierto. Ya, entonces, cuando nos piden este tipo de problemas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente se me tiene que venir a la cabeza cuando me dicen determine si f es derivable. Hay una cosa que tiene que cumplir las funciones de variable compleja para uno poder decir que son derivables. Es una cosa que requiere otras cosas además, pero es una cosa que siempre se requiere, que es las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que este problema se puede resolver de dos formas, y una es usando Cauchy-Riemann. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar la función a, a nuestra hoja, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya, entonces, ahí tenemos nuestra función.
Entonces, para aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no es cierto? Cauchy-Riemann nos dice, los voy a anotar aquí brevemente, nos dice que dx a du tiene que ser igual a di db y que además dxb tiene que ser menos di u. ¿Ya? Entonces, de ahí lo vamos a ver en detalle cómo se utilizan estas ecuaciones. Pero lo primero que nada, ¿no es cierto?, es que esto nos está diciendo que tenemos que encontrar cuánto vale u y cuánto vale b. Y esas son representaciones cartesianas de la función. Es decir, que yo deje f de x, y como un u de x, y, una parte real más una parte imaginaria. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces queremos agrupar todo lo real en un término que vamos a llamar u y todo lo imaginario, ¿no es cierto?, en un término que vamos a llamar b. Ya, entonces esa es la idea. Entonces, muy bien, vamos a aquí seguir de alguna manera expandiendo todo esto. Entonces, lo que ya está expandido lo bajamos, simplemente tenemos y menos 2 veces x por y. Y aquí vamos a tener menos x menos ix. Aquí vamos a tener más ix cuadrado menos y por y cuadrado. Lo que hice simplemente fue expandir ese y imaginario. Y ahora voy a expandir también esta de acá. Entonces esto me va a quedar más x cuadrado. Cuando haga este al cuadrado, como tengo un y, me va a quedar menos y cuadrado por el y cuadrado, ¿no es cierto? Me va a cambiar el signo. Y tengo que poner también dos veces la multiplicación de estos dos términos, que me quedaría dos veces y x por y. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es lo que les dije antes, agrupar todo lo real con todo lo imaginario. O sea, perdón, todo lo real con lo real y todo lo imaginario con lo imaginario. Entonces, si se fijan, podríamos anotarlos quizás en otro color. Vamos a anotar en rojo todo lo real, ¿no es cierto? Esto es real, eh, esto es real y esto es real. ¿Ya? Quiero decir que no tienen un imaginario explícito, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que tanto x como y son números reales. Entonces vamos a tener y menos 2xy más x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí vamos a tener entonces, vamos a agrupar todo lo que tenga y. Entonces todo lo que tenga y es lo demás. Pero igual lo vamos a encerrar, ¿no es cierto? Tenemos eso, esto y por último eso. Entonces vamos a tener y por, ¿no es cierto? Aquí tenemos un menos x. Aquí tenemos un más x cuadrado. Aquí un menos y cuadrado. Y aquí tenemos un 2xy más 2xy. Entonces, muy bien, con eso encontramos nuestras funciones u y b. Entonces yo puedo decir que u de x, y va a ser todo lo real, es decir, esto de acá. Entonces esto va a ser y menos 2xy más x cuadrado menos y cuadrado. De la misma manera, yo puedo decir que la parte imaginaria, ¿no es cierto?, va a ser todo lo que acompaña al y, que sería esta función de acá. Entonces en ese caso sería menos x más x cuadrado menos y cuadrado más 2x por y. Y entonces ahora voy a aplicar mis condiciones de Cauchy-Riemann, que las voy a escribir más abajo también. Entonces las condiciones de Cauchy-Riemann es algo que tienen que tener sí o sí anotado en algún lugar, ¿no es cierto?, en un formulario, en algo así, para que no la anden buscando, ¿no es cierto?, en el apunte, la tengan como muy a mano en el UTEST sobre todo. Entonces la derivada en x de u tiene que ser igual a la derivada en y de b. Y por otra parte la derivada en x de b, y que es la derivada en x, tiene que ser igual a menos la derivada en y de u. Esas son las condiciones de Cauchy-Riemann. Esto de acá uno lo llama Cauchy-Riemann. Uy, qué horrible esto. Ya, esto es Cauchy-Riemann. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si se verifican. Entonces tenemos que calcular, si se fijan, cuatro derivadas. Tenemos que calcular las derivadas de u con respecto a x, con respecto a y. Y tenemos que calcular las derivadas de b con respecto a y en este caso y con respecto a x. Entonces hay que hacer esas cuatro derivadas, no queda otra. Entonces la derivada con respecto a x de u, simplemente lo voy a hacer término a término, ¿cierto? Derivada de eso con respecto a x es 0. Derivada de esto con respecto a x es menos 2y.
derivada de esto con respecto a x es más 2x, y derivada de esto con respecto a x es 0. De la misma manera, voy a derivar con respecto a y. Entonces, derivada de esto con respecto a y es 1. Derivada de esto con respecto a y es menos 2x. Esto con respecto a y es 0. Y esto sería menos 2y. Y aquí, entonces, al lado voy a calcular las otras derivadas. Entonces, derivada con respecto a x de b. Entonces, término a término, de nuevo. Eso me quedaría menos 1. Esto de aquí sería 2x. Este de acá es 0. Y este es más 2 por y. ¿Ya? Entonces, me queda solamente una derivada. Voy a borrar estas líneas. Ya, entonces, ahora sí, de y para b. Entonces, derivada de esto con respecto a y, 0. Esto con respecto a y, 0 también. Esto con respecto a y me daría menos 2y. Y esto con respecto a y me daría más 2x. Entonces, ¿qué me dice Cauchy-Riemann? Que derivada de x con u, o sea, perdón, la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Derivada de u con respecto a x, quizás lo voy a anotar como con, para que se cache mejor. ¿Cómo lo podría hacer? Con estos colores. Entonces, esta va a ser la ecuación 1. Y como vemos que se verifica la ecuación 1, aquí tenemos la derivada de u con respecto a x, y tenemos que ubicar la derivada de b con respecto a y. Entonces ahí tenemos b con respecto a y. Si se fijan, son lo mismo. Entonces, esta de acá, estamos listos. Y ahora vamos a ver la otra. Entonces, la otra me dice que la derivada de b con respecto a x tiene que ser menos la derivada de u con respecto a y. ¿Ya? Entonces, la derivada de b con respecto a x es esto de acá. Y la derivada de u con respecto a y es esto de acá. Y si se fijan, 1 es el negativo del otro, porque aquí tengo un menos 1, más, y aquí tengo un más, menos, menos. Entonces, está bien, porque aquí hay un menos, entonces la segunda también se verifica. Entonces, de aquí, entonces, directamente concluimos. Ya nos falta una cosa, pero aquí ya estamos casi concluyendo de que sí es derivable. Para ver que es derivable tenemos que ver que estas funciones, cada una, ¿no es cierto? Cada una de las derivadas sea continua. ¿Ya? Y si se fijan, estos son polinomios nomás, en R2. Entonces, son continuos. Uno sabe que los polinomios en R2 son continuos. Entonces, dado que dxu, diu, todas las derivadas, o sea, son 4, dxb, dib, son continuas en R2. Entonces concluimos que f de z es derivable. ¿Ya? Y además, nos falta algo, ¿no es cierto? Aquí nos falta algo. Entonces, además, ponemos más, verifica, esto era la parte esencial, verifica Cauchy-Riemann. Ya, entonces ahora sí. Ahora podemos decir que entonces f de z es derivable. Derivable. ¿Ya? ¿Se cachó el argumento? Entonces este es un problema típico de Cauchy-Riemann. O sea, tengo que calcular las derivadas. Entonces, recapitulemos brevemente. Entonces lo que hicimos fue, nos pasaron una función que ya está más o menos, ¿no es cierto?, a mitad de camino de ser en la representación en la que queremos, ¿no es cierto? La representación que queremos, recuerden, es, para usar Cauchy-Riemann, es que f sea u más ib. ¿Ya? Entonces, esto no está tan ordenado, pero está en ese camino, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos fue llegar acá, ver cuánto vale u, ver cuánto vale b, calcular las 4 derivadas, no hay escapatoria de esas derivadas, cuando uno hace Cauchy-Riemann, tiene que calcularlas,
ver que se verifican las ecuaciones, ver que son continuas y entonces es derivable. Entonces, hay algunas funciones que verifican Cauchy-Riemann, pero no verifican lo primero, ¿no es cierto? Que sean continuas las derivadas, ¿no es cierto? Y eso generalmente pasa cuando, igual que antes, cuando veamos cálculo vectorial, cuando yo tengo uno partido en cosas, ¿no es cierto? Como x, o uno partido en x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo, que son funciones que siempre aparecen. Entonces, cuando pasa eso, cuando la derivada, no sé, pues de u, por ejemplo, vale eso, ahí tengo que fijarme y excluir esos puntos en donde esto se indefine, ¿ya? Pero eso es como lo mismo que hemos visto antes, ¿no es cierto?, en el curso, de para verificar que es derivable tengo que tener ojo con que las funciones, las derivadas de u y de b sean continuas. En este caso lo son, por lo tanto inmediatamente sé que esto es derivable y además sé dónde es derivable. Dado que estas son continuas en todo R2, digo entonces que f es derivable, no solamente que es derivable, sino que es derivable en todos los complejos. ¿Ya? Entonces, eso sería por un lado. Entonces, cosas importantes. Las derivadas tienen que ser continuas. Verificar Cauchy-Riemann. De repente no basta con esto, pero esto en general es buen indicador. Si verifica Cauchy-Riemann es al menos derivable en algunos puntos. Después hay que estudiar bien dónde esto se hace continuo, etcétera, en algunos problemas, pero esto siempre tenemos que hacerlo, ver que verifica Cauchy-Riemann. Y si no verifica Cauchy-Riemann, bueno, directamente entonces no es derivable. Ya, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Ya, no creo que alcancemos a hacer probablemente más de un problema, porque lo que quiero hacer ahora es eh, ver otro análisis para este problema, para este mismo problema, pero es mucho más corto en realidad. Pero antes me gustaría saber si hasta aquí se entiende más o menos. Sí, todo perfecto. Ya, súper. Entonces, vamos a entonces hacer otra cosa distinta, pero podríamos haber hecho el ejercicio anterior en muchas menos líneas sin usar Cauchy-Riemann, y eso es una cosa que tienen algunos ejercicios que se pueden hacer de esa manera, pero para esto hay que como que tener un poquito más de profundidad en lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? De darnos cuenta de cosas que emergen aquí naturalmente de esta expresión. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es que ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay funciones que ya conocen que son derivables. Por ejemplo, la exponencial. Saben que coseno de z es derivable, que seno de z es derivable, que todos los polinomios de grado n son derivables. Entonces, si yo esto lo llevo a una de estas formas, por ejemplo, a un polinomio, por ejemplo, el logaritmo también es derivable en algunos puntos, si yo esto lo transformo en alguna de estas funciones que yo ya sé que son derivables, entonces puedo saltarme todo lo anterior y decir, por composición de funciones derivables, esta de aquí va a ser derivable. Entonces esa es otra forma de demostrar que algo es derivable sin pasar por Cauchy-Riemann. ¿Ya? Entonces va a haber problemas en los donde no hay escapatoria, o sea, hay que pasar por Cauchy-Riemann, y hay problemas donde te van a decir, muestre que cumple Cauchy-Riemann. Pero en este caso, podríamos haber ido por otro camino. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso, que esto tiene toda la pinta de ser un polinomio, ¿no es cierto? No hay ningún coseno, ningún seno, ninguna exponencial, simplemente multiplicación de x e y. Lo que yo voy a hacer es, como los polinomios están organizados por orden, ¿no es cierto? Como yo les dije al inicio, o sea, hay una constante por un z elevado a algo. Lo que yo voy a hacer es juntar términos del mismo orden. Entonces, por ejemplo, esto tiene orden 1, esto tiene orden 2, ¿no es cierto? Porque hay una multiplicación de dos variables. Esto tendría orden 1, orden 2 y esto orden 2. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, en vez de juntar por si son reales o imaginarios, lo que vamos a hacer es juntar por orden. Entonces, primero vamos a expandir esto, antes de nada. Entonces, y menos 2x menos y por x menos y por x cuadrado, y aquí sería menos, no, aquí va un más, menos y por y cuadrado. Y aquí tendríamos, voy a expandir entonces este cuadrado de acá, que lo hicimos delante, pero lo hacemos brevemente de nuevo, sería
x cuadrado menos y cuadrado más 2 y por x por y. Entonces, como yo les dije, ya no vamos a factorizar por eh, real o imaginario, vamos a factorizar por el orden, tratando de buscar algún polinomio, si es que existiere. Entonces, esto tiene, entonces podría hacerlo por colores quizás, de nuevo. Entonces vamos a, en rojo todo lo que tenga orden 1, orden 1, orden 1. Esto tiene orden 1. ¿Qué más tiene orden 1? Creo que eso solamente tiene orden 1. Me falta algo, ¿no? Puede que me falte algo. Como que estoy viendo que esto no está funcionando. Ah, ya caché, ya caché. Ya caché, ya caché. Ya, el error era que aquí cuando bajé este término no le puse el i. Entonces no es de orden 1, es de orden 2. Ahí está el error. Ya, entonces ahora sí. Este es de orden 1 y todo el resto es de orden 2, si se fijan. Entonces este es de orden 2, orden 2, orden 2, orden 2, orden 2 y orden 2. ¿Ya? Entonces el término de orden 1 yo lo puedo reescribir, fíjense, como menos i de x más y por y. ¿Y qué es lo que estoy tratando de hacer en el fondo? De buscar ese z que es igual a x más y por y. Entonces, si ustedes expanden esto de acá, se van a dar cuenta que esto es lo mismo que menos x, y cuando yo multiplique el i por el i, me va a dar un negativo, pero acá hay un signo menos, por lo tanto esto me va a dar más i, y aquí un i. Entonces, esto era lo que tenía inicialmente, ¿no es cierto? Los términos rojos de acá. Y lo que yo puedo ver es que si yo lo reagrupo de una manera conveniente, me va a dar este término de ahí, donde yo tengo menos i y aquí en esencia tengo z. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me van cachando? Ya, entonces eso es con los términos de orden 1. Los términos de orden 2 son varios, son caleta. Entonces, quizás yo, por ejemplo, este término de aquí ya era mala idea, en verdad, como expandirlo, porque aquí ya tengo el z, ¿no es cierto? Entonces, estos términos de aquí los voy a agrupar en uno nomás. Voy a volver, digamos, a escribirlo de esta manera. Y voy a agrupar estos tres de acá. Estos de acá. Entonces, más. Y aquí voy a tratar de factorizar por i. Entonces, si factorizo por i, estos tres términos de acá solamente, me va a quedar x cuadrado, este sería menos y cuadrado, y este de acá tendría que ser más 2x y aquí va por un i. ¿Ya? Entonces serían esos tres términos de acá. Y los últimos, que provienen ya de un z cuadrado, los voy a escribir simplemente como más x más y por y al cuadrado, tal como estaba arriba. O sea, en verdad no debería haberlo expandido. Como que ahí hice una pérdida de tiempo, en verdad, cuando expandí este, porque aquí ya tengo el z y lo que yo estoy buscando es formar justamente estos zetas. Entonces, ya una vez que tengo eso, yo me doy cuenta de lo que va a pasar. Entonces, aquí tengo menos i, y ya ahora sin miedo puedo cambiar esto por z. Entonces, esto es menos i por z, y los otros van a ser, por ejemplo, aquí tengo más i, y ustedes se fijan que esto, por ejemplo, es z cuadrado. Ya, entonces aquí tengo más i, z cuadrado, y aquí ya lo tengo directamente y estaba en el enunciado, después lo expandí haciendo una cosa que no era muy útil, más z cuadrado simplemente. Entonces eso es lo que obtuve cuando traté de buscar zetas en mi expresión. Y esto de acá no es otra cosa que un polinomio con coeficientes complejos, ¿no es cierto? Y es un polinomio de grado 2, ¿no es cierto? Esto yo lo puedo reescribir, ¿no es cierto?, como un polinomio de grado 2. Esto sería 1 más i, ¿no es cierto?, z cuadrado menos i por z. Estos de aquí, que son de grado 2, los junté en 1 con constante 1 más i. Entonces, esto es un polinomio grado 2 derivable por composición de funciones derivables, y listo, y aquí terminé. Y aquí yo digo, entonces, es derivable en todo C, porque yo sé que los polinomios son derivables en todo C. ¿Sí? ¿Se cachó?
Alguien me había dicho que me falta unir el segundo. Ah, sí, pues eso era lo que pasaba adelante, esta de acá. Sí, 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 alguien que lo había notado en el chat. Sí, bacán. Eh, ya, pues entonces, ¿se entendió esto? Este es un método alternativo de repente, más rápido de buscar una función derivable. ¿Sí? Ya, entonces nos queda re poco tiempo, en verdad. No sé si nos alcanza a pasar un problema más, pero por lo menos nos voy a dejar avanzado alguno. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se ha sentido esta clase que, no sé si lo han notado, pero he tratado de ir mucho más rápido, es que siempre nos quedábamos con hartos problemas sin resolver y nos estamos intentando cambiar un poquito eso, tratar de ir un poco más rápido para ver más problemas, pero no sé si está sirviendo, en verdad. No sé cómo lo han sentido hasta ahora. Cuéntenme cómo se ha sentido esto. Porque para mí igual es medio agotador, pero ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Se va entendiendo todo o se van quedando colgados igual? ¿Sí se entiende? Ya, a pesar de que he ido como a la velocidad de la luz, ya. Sí, bueno, si les sirve esto y alcanzamos a ver más problemas en los auxiliares, yo creo que está bueno. Ya, entonces, eh, ¿qué podemos hacer ahora? Problema 4. Problema 4 es largo y no creo que lo alcancemos a terminar, pero yo creo que va a ser bueno que no lo alcancemos a terminar para que ustedes lo terminen, porque es un problema donde de verdad que aquí uno se marea con las condiciones de Cauchy-Riemann porque son un chorrocientas derivadas. Entonces, hagamos el P4. Entonces ustedes lo terminan, yo se lo avanzo hasta la mitad y ustedes lo terminan. Entonces, nos dicen, considere f una función que, como siempre, va de los complejos a los complejos y que es regular en todos esos. Eso significa que es derivable, es continuo y tiene todo funciona bien. Y una cosa importante, si es regular, satisface entonces las condiciones de Cauchy-Riemann. Demuestre que si se cumple esta ecuación de acá, con C una constante, entonces f es constante en C. Es decir, que f es una función constante. Ya, entonces esto está medio raro. Y aquí lo puse como medio raro a propósito, porque una cosa que tiene esta materia de los complejos es que, como ustedes ya han visto en este auxiliar, las representaciones de los números complejos son muchas. Y hay muchas formas de decir lo mismo. Entonces esto es como hablar lo mismo de en distintos lenguajes, entonces es bueno manejarlos todos, porque de repente me van a dar la información en un lenguaje y luego en otra, y de repente hay que transformar de una a otra, o de eso se tratan entonces el tipo de problemas que vamos a resolver en esta unidad. Entonces aquí me dicen la parte real de f y la parte imaginaria de f. Esto es como extraño, no lo habían visto antes probablemente. ¿Qué quiere decir esto en verdad? Bueno, lo vamos a ver. Entonces, eh, lo que nos dice esto es que, si se fijan, cuando yo tengo una función en cartesianas, ¿no es cierto? Un f de x, y, y lo escribo como u de x, y, más i por b de x, y. Entonces yo puedo decir que la parte real de f es u y la parte imaginaria de f es b. Ya, entonces, lo que nos dicen acá, como para asustarnos, no es otra cosa que usar la representación cartesiana. O sea, usar U acá, donde dice real de f, y usar B, donde dice imaginario de f. Entonces, eso es sabiendo bien el lenguaje que representan estas cosas de acá. Entonces, nos dicen, ¿qué pasa si U, que es la parte real de f, al cuadrado, no, perdón, menos B, y todo eso yo lo elevo al cuadrado, y me da una constante? ¿Ya? Con eso quiero decir esta condición de acá. Demuestra que si se cumple que u menos b, todo eso en paréntesis al cuadrado, es una constante, entonces f es constante en C. Entonces, datos que yo tengo. F es una función compleja y regular, por lo tanto satisface Cauchy-Riemann. Es decir, si yo expreso la función de esta manera, esa función va a satisfacer las ecuaciones que yo voy a poner aquí, que son 1 y 2, que van a ser dx u igual a di b, y también van a satisfacer dxb igual a menos di u.
Y entonces estas ecuaciones yo les voy a poner un numerito. Le voy a poner 1 y 2. Y entonces, ¿qué puedo hacer con esta ecuación? Una cosa que hemos hecho anteriormente en el curso también es que las ecuaciones de este tipo nosotros las podemos derivar. ¿Ya? Entonces, esto yo lo puedo derivar en particular, ¿no es cierto? Lo voy a escribir más arriba para escribirlo aquí, ¿no es cierto? Entonces, tengo eso. Y yo lo que voy a hacer es derivar esto primero con respecto a x y después la voy a derivar con respecto a y. Es algo que yo puedo hacer, con eso mato esta constante y me va a quedar una ecuación. Entonces, si yo derivo con respecto a x, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo que hacer regla la cadena acá, me va a quedar 2 veces u menos b por la derivada de x de cada uno de los términos, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería dx u menos dx b. Y a la derecha, la derivada de una constante me da 0. Y si yo derivo con respecto a y, mi ecuación, entonces regla la cadena nuevamente, 2u menos b, y ahora tengo que derivarlo de adentro, pero ahora estoy derivando con respecto a y. Por lo tanto, va a ser la derivada de u con respecto a y menos la derivada de y la derivada de b con respecto a y. Y a la derecha tengo una constante derivada con respecto a y me da 0. Ya, entonces tengo dos ecuaciones. Entonces aquí hay muchos casos y por eso uno se marea. Entonces hay que pensar fríamente y ver que hay un caso que es simple, que es el que vamos a hacer ahora. Y ustedes van a hacer el caso, no es mucho más complicado en verdad, pero un poquito más complicado porque uno se marea un poco más. Entonces el caso simple es que este paréntesis valga 0, ¿no es cierto? Si es que u menos b es igual a 0, entonces se cumplen estas dos ecuaciones. Da lo mismo que esto no se cumpla, ¿no es cierto? Porque si tengo 0 por lo que sea, me va a dar 0. Por lo tanto, este sería el caso 1. Entonces el caso 1 sería u menos b igual a 0, lo que implicaría, ¿no es cierto?, que u es igual a b, en el fondo. ¿Ya? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí lo que yo quiero es sacar condiciones solamente para u, condiciones solamente para b y luego concluir. Entonces tengo que, estas ecuaciones, si se fijan, mezclan funciones, ¿no es cierto? Aquí tengo una función de u, una derivada de b, una derivada de b con una de u. Entonces yo quiero solamente una ecuación con solamente u o con solamente b. Entonces, a esta la podríamos llamar ecuación estrellita o asterisco. Entonces, si yo mezclo asterisco, ¿no es cierto?, con la ecuación 1, ¿qué es lo que me dice? Entonces, lo que me dice es que el lado izquierdo, perdón, lo voy a escribir tal cual, dxu es igual a di, y aquí va b, ¿no es cierto? Pero dado que b es igual a u, yo reemplazo este b por un u, y tengo una ecuación solamente para u. ¿Ya? De la misma manera, yo puedo usar eso para la ecuación número 2, ¿no es cierto? Entonces, asterisco, le sumo la ecuación 1, o sea, no es que la esté sumando, sino que es más bien que estoy combinando las dos. Entonces, en ese caso, a la derecha voy a tener menos di u, y a la izquierda tengo una derivada de b, pero dado que b es lo mismo que u, voy a reemplazar u ahí, entonces me va a quedar dxu. Y entonces, ya como nos queda poco tiempo, lo vamos a hacer solamente para u. Entonces, aquí tengo solamente información con u y quiero sacar conclusiones. Entonces, lo que yo puedo hacer primero, ¿no es cierto?, es sumar estas dos ecuaciones. Entonces, si yo sumo, entonces voy a poner acá suma y después voy a poner la resta. Entonces, la suma me da 2 veces, porque aquí tengo el mismo término, 2 veces la derivada de x para u igual a 0. Y si yo las resto, aquí me va a dar 0, ¿no es cierto? Porque estoy restando el mismo término. Y a la derecha me va a dar 2 veces la derivada de y para u. Entonces, esto de aquí, esta ecuación de acá, me dice que u
es constante a los ojos de X. ¿Qué significa eso? Que U a lo más puede ser una función de Y. ¿Ya? O de otra forma, yo puedo decir que U no es función de X, porque si yo la derivo con respecto a X y me da 0, es que no es función de X. Por otra parte, esta de acá me dice que U a lo más puede ser función de X, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo combino estas dos, no me queda otra opción que U sea una constante, ¿no es cierto? Que voy a llamar K. K constante con K en R. ¿Por qué eso? Lo voy a decir de nuevo. Entonces, cuando yo derivo con respecto a X la función U, me da 0. Significa que U no es función de X. De la misma manera, cuando yo derivo con respecto a Y, la función U me da 0. Por lo tanto, U no es función de Y. Si no es función de Y y a la vez no es función de X, entonces no me queda otra opción que U sea una constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese razonamiento es medio sutil igual, pero no sé si se cachó. ¿Sí se cachó? Ya, entonces, ya vamos a quedar hasta aquí con esto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que sigue para después? Para que ustedes lo hagan. Igual les voy a subir la pauta, obviamente, pero la idea es que ojalá que lo hagan, me gustaría mucho que lo hagan porque les va a servir harto, es que encuentren un set de ecuaciones de este mismo tipo, pero para B. Entonces, ahora voy a querer reemplazar todos los U por B usando esta ecuación de acá, y después vendría el caso 2, ¿no es cierto? El caso 2, que sería ya otro caso aparte, es cuando estos términos de aquí son cero, ¿ya? Y ahí les va a salir una ensalada de derivadas, pero se llega al mismo resultado en el fondo, como que uno puede encontrar estas cuatro, o sea, dos ecuaciones para cada una de las funciones u y b y concluir lo mismo que hicimos acá. O sea, el razonamiento de aquí para adelante es el mismo para todos los casos, solamente que aquí hay que arreglársela un poquito con las derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería para cómo seguir con el problema, porque ya estamos en la hora y no queremos extendernos. Entonces, tendríamos eso. Ya, ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dejar de grabar. Entonces,